Guardión y bienvenidos a ETV Hoy. Bienvenidos al momento de la entrevista de actualidad, una entrevista en la que hoy vamos a hablar con Itxaso Atutxa, la presidenta del Bizkai Buru Batzar. Ongi etorri. Egunon, eskerrik asko. Quiero comenzar hablando de Cataluña. Artur Mas este mismo fin de semana volvía a ratificar que va a convocar la consulta esta misma semana. Todavía no tenemos fecha, pero ¿va a poder hacerlo como ha prometido dentro del marco legal? El marco legal se ha empezado a establecer después de haber sido aprobada la nueva ley en el Parlamento, con una mayoría que no me atrevería a decir ni siquiera amplia, es amplísima. Creo que había solo 28 votos en contra. Por lo tanto, en este momento y hasta que alguien lo recurra, el marco legal lo ha establecido el Parlamento de Cataluña, porque además tiene competencia y capacidad para hacerlo. Por lo tanto, hasta que alguien lo recurra, el presidente Mas, y además estoy segura que el presidente Mas actuará siempre dentro de la legalidad vigente. El gobierno español, en boca sobre todo de su portavoz de Soraya Sáenz de Santamaría, ya adelantaba que se iban a interponer ese recurso. Sin embargo, Mas ha ganado tiempo de alguna manera al no publicar todavía la aprobación de esa ley en el boletín de la Generalitat. Parece que Madrid está esperando a interponer ese recurso y quería hacerle otra pregunta, porque el recurso muchos damos ya por hecho que ocurrirá en algún u otro momento, pero sobre todo quería preguntarle qué le parece que el día que anunció que interpondrían ese recurso, qué le parece que Soraya Sáenz de Santamaría diera tan por sentado que ese recurso va a prosperar. Una seguridad por parte del Ejecutivo sobre algo que no le compete, impresionante, pero es también porque la experiencia nos demuestra que cuando el Gobierno español pide algo en ese sentido, la justicia española siempre le responde positivamente. Lo que más me sorprendió también, y he visto que el presidente Mas ha sido hábil respondiendo, ha sido la contundencia con la que la vicepresidenta del Gobierno español le recordaba primero ese sentimiento de prohibir la consulta que España y el Gobierno español están poniendo en valor, el de la prohibición. Y por otra parte le recordaba al presidente Mas que él era presidente gracias a la Constitución española, y hábilmente el presidente Mas le recordaba que Cataluña ha tenido muchos presidentes antes de esta Constitución española que ahora conocemos. Por lo tanto, creo que en esa lucha lo que sí quedaba en evidencia era ese interés ya casi visceral del Gobierno español por prohibir a un país como Cataluña el que pueda opinar y decidir. No sabemos con qué resultado, pero por lo menos ser capaces de permitir el que la consulta sea viable. Y el Gobierno español puede hacerlo. Cuando Esquerra Republicana, en voz de Oriol Junqueras, hablaba de esa opción de la desobediencia civil, es cierto que luego matizaba esas palabras y ha llegado a decir ya en los últimos días que descarta la opción de la desobediencia civil, pero ¿le parece muy descabellado hablar de desobediencia civil? No veo a ninguna fuerza política en Cataluña, incluida Esquerra Republicana, con ese ánimo de poder seguir en esa vía. De hecho, creo que si algo interesante ha tenido, muchas cosas, pero una cosa muy interesante ha tenido este proceso catalán ha sido la tranquilidad con la que se ha desarrollado, el grado de consenso entre los propios catalanes con el que se ha desarrollado, independientemente de las opciones políticas a las que cada uno perteneciera, y el punto de cohesión social entre los catalanes en general que eso ha traído. Por ejemplo, estos ya recordábamos el consenso tan grande también con el que se decidió incluso la propia pregunta, ¿no?, que es algo que a veces suele generar mucha discusión. Creo que llegar ahora a puntos de estos más extremos de desobediencias civiles, no digo que no tenga que llegar algún día ese punto para cualquier país, imagino, con situaciones como las que estamos viviendo, nacionalidades que no somos reconocidas, naciones que no somos reconocidas, pero creo que los catalanes no están en ese momento y no veo a los partidos catalanes por esa vía. Cuando hablamos de consultas es inevitable que haga referencia a lo ocurrido el viernes. Parece que ha pasado más tiempo, pero sí, fue el viernes cuando se celebró el referéndum en Escocia. El resultado del referéndum ya lo hemos analizado, pero no me ha dado tiempo a analizar, porque pasó ya por la tarde, la dimisión de Alex Salmond. ¿Le sorprendió a usted? Sí, pero al mismo tiempo puede tener su lógica interesante, ¿no? Alex Salmond ha demostrado ser un hombre, primero, muy contundente en sus posiciones, un hombre que no ha engañado, que ha dicho siempre aquello que pensaba y a dónde quería llevar a su propio partido y a su país. Se ha mostrado siempre como tal y luego ha sido muy coherente en esa defensa, aunando además muy bien su capacidad de ser presidente de su partido y además primer ministro, bueno, presidente también del gobierno escocés, con lo que eso suponía de relación tensa con Londres, incluso a la hora de negociar la posibilidad del propio referéndum. Un hombre que ha sido coherente
nos ha demostrado que podía ser también coherente en el momento quizás más difícil, ¿no? Que suele ser el de marcharse. Y viendo que desde luego seguramente no será él quien lidere otro proceso como el que han tenido ahora de estos 2 años desde que se hizo público que habría referéndum, pero los últimos 5 o 8 años de trabajo arduo en ese sentido, y sobre todo con la tranquilidad, yo creo que él sabe que tiene el partido muy bien organizado, el gobierno en buenas manos y que su segunda de a bordo es seguramente la mujer que vaya a liderar ese proceso. Pero creo que Alex Salmond ha vuelto a demostrar que es un hombre con una primero gran capacidad política, con una coherencia personal y política muy grandes y que nos ha demostrado que sabe hacer lo más difícil, que es saber cuándo hay que irse. En esa misma rueda de prensa, Salmond ya apuntaba lo complicadas que parecían iban a ser las conversaciones con Westminster. Esas conversaciones no han comenzado, pero ya estamos escuchando las primeras opiniones divergentes dentro del Gobierno de Londres. ¿Cree que finalmente los escoceses van a recibir esa transferencia de competencias que se les había prometido? Claro, a Londres se le abren 2 grandes problemas. Uno, mantener la palabra dada, que creo que gracias también a ese ofrecimiento de aquello que se está comparando con nuestro concierto económico y nuestro Estatuto de Autonomía incluso, estaba haciendo que parte, o consiguió que parte de la población escocesa, que a lo mejor estaba dudando entre el sí y el no, al final optara por el no. Tiene que gestionar ahora el no engañar. Y eso en Gran Bretaña se paga caro, además lo del engaño también en política. Por lo tanto, le queda gestionar eso para que no sea un motivo de ofuscación también por parte y de deterioro incluso de ese sentimiento que ha generado ahora Cameron y Inglaterra en Escocia entre una gran parte de la población que ha llegado a votar no. Y por otra parte, tiene que responder también al resto de las nacionalidades y a las naciones que ya son reconocidas dentro de Gran Bretaña, porque después de lo que ha sucedido en Escocia, Irlanda y Gales, evidentemente, también van a pedir una evolución en su relación con Londres. Por lo tanto, ante lo que sí se encuentra en Londres ahora, incluso con un resultado como el no, es a tener que enfrentar posiblemente una reformulación o por lo menos una reflexión sobre el entramado institucional de Gran Bretaña, que por cierto es algo que puede llevar también a una transformación importante que en Europa otros países podrían llevar también a cabo y que a lo mejor otros partidos políticos, ¿por qué no en el Estado?, podrían mirar y ver qué se hace también aquí, ¿no? Vamos a empezar a traer la cuestión más cerca. Escocia, Cataluña, hemos analizado las dos situaciones. Escocia ya ha votado, Cataluña parece que a más tardar el 9 de noviembre por lo menos hará ese referéndum. ¿Euskadi a cuánto está de poder realizar un referéndum sobre la independencia? No lo sé. Primero tendríamos que saber incluso qué vamos a formular el día que hagamos un referéndum como pregunta, ¿no? Me gustaría que fuera a no mucho tiempo y me gustaría también que para entonces el gobierno español, gobierne quien gobierne, Partido Popular o Partido Socialista, que posiblemente son las dos únicas formaciones que tengan opción a ello, tengan también una posición diferente ante un posible referéndum y una posible pregunta. Y que el grado de consenso en ese sentido y de trabajo bilateral entre los dos gobiernos, gobierno vasco y gobierno español, nos pueda llevar a una situación que no es la que están propiciando ahora en Cataluña. Yo espero que no sea a muy largo plazo y sobre todo espero que se dé en otro contexto, incluso jurídico en España, ¿por qué no?, que facilite que esto sea posible. ¿Se habló sobre esta cuestión en la reunión que mantuvieron Íñigo Urkullu y Mariano Rajoy? No, se habló de un montón de temas que estaban pendientes entre los dos gobiernos, sobre todo porque el gobierno español se empeña en no cumplir aquella parte que le corresponde. Nosotros pertenecemos por ahora a este Estado y el Gobierno del Estado tiene compromisos en Euskadi que son compromisos en firme de un Gobierno y se están desatendiendo. Todo eso fue lo que el Lehendakari le planteó a Mariano Rajoy y la respuesta fue bastante fría, como ya ha expresado el Lehendakari. Espero que también en los próximos meses y antes de que lleguen las próximas elecciones generales en otoño del año que viene, Mariano Rajoy nos demuestre alguna otra actitud, porque la verdad es que esta está siendo bastante negativa. ¿Tienen alguna esperanza real, más allá de las palabras, tienen alguna esperanza real de que se dé un cambio de actitud en Mariano Rajoy? Mariano Rajoy es como si no necesitara en realidad ese cambio de actitud y todo lo mide en votos y lo que a él no le satisfaga electoralmente parece que no es una necesidad y eso demuestra una gran irresponsabilidad como presidente de un gobierno. Ha demostrado también una falta de cordialidad mínima en el trato institucional con el presidente de una autonomía tan importante como la de Euskadi y lo que está demostrando ahora es que con este sistema que él tiene de la patadita hacia adelante va posponiendo los problemas como si no existieran. Y los problemas y las situaciones no se resuelven per se, se resuelven porque se afrontan, se trabaja y se llega a un acuerdo y se resuelven. Por lo tanto,
o hay un cambio realmente en esa actitud por parte del Gobierno español, o quien sí tendrá un cambio de actitud será el Partido Nacionalista Vasco hacia el PP, eso evidentemente. En los últimos días hemos escuchado muchísimo, ya que estamos hablando de negociación, hablar a Idoia Mendia, la ya nueva secretaria general de los socialistas vascos. Ha dicho que está convencida en que tiene que renegociar todos los acuerdos establecidos hasta ahora. Ha hablado también de presupuestos. La primera pregunta sobre el nombramiento o la elección de Idoia Mendia es: ¿cree que Idoia Mendia va a traer algún tipo de cambio en la dirección que tenía hasta ahora el socialismo vasco? Bueno, me gustaría primero felicitar a Idoia Mendia también públicamente, aunque lo he hecho en privado. Creo que el mayor cambio que necesitan los socialistas, pero no me meteré yo en las casas que no son mías, porque bastante tenemos cada uno con la nuestra, es que el gran cambio tiene que venir para el propio Partido Socialista y en los planteamientos que ellos hagan, porque viendo las encuestas electorales, la verdad es que el descenso electoral, que creíamos que no podía ser mayor que el que ya había dejado Patxi López, parece que sí se puede ir incrementando, y eso sé que les preocupa y seguramente tendrán que resolverlo. Ese es el primer gran problema al que se tienen que enfrentar. Con respecto a las relaciones con nosotros, yo recordaría simplemente la actitud que tuvo, muy positiva y además creo que hasta proactiva, de la propia Idoia Mendia el año pasado, cuando negociando la posibilidad de presupuestos para el Gobierno vasco entre el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco, se amplió esa negociación a más temas más allá del propio presupuesto, porque como luego ella ponía en valor y defendía, el apoyo de los socialistas no se trataba solamente a un punto concreto, que eran los presupuestos del año 14, sino a un planteamiento de acción de gobierno que de hecho se está evaluando permanentemente, y hemos hecho públicas también esas reuniones de evaluación del seguimiento del pacto, mucho más amplio. Y Idoia Mendia puso en valor aquello y habló reiteradamente de que era un acuerdo para más de un año, que no era puntual para los presupuestos y que se trataba de un acuerdo de mayor estabilidad para toda la legislatura. Con que siga sus palabras, ella es una mujer además que entiende lo de la palabra dada y además el acuerdo firmado. Entonces yo creo que cuando pase ahora este mes, que será difícil seguramente porque todo el mundo está marcando perfil, seguramente será más fácil encontrarnos. Y además creo firmemente, lo he dicho muchas veces, pero en que el Partido Socialista, porque es un partido además con tradición y un partido con solera, será una vez más capaz de ser responsable con el futuro del país, y estoy segura de que ahí nos encontraremos. Por eso mismo se lo quería preguntar, porque puede que haya quien le haya llamado la atención las palabras de Idoia Mendia, porque remontándonos a la época en la que estaban inmersos en aquellas negociaciones que acabaron con ese acuerdo de estabilidad, parecía que Idoia Mendia lideraba el movimiento entre los socialistas muy proactivo al acuerdo con los jeltzales, y sin embargo eran Patxi López, sobre todo Rodolfo Arias, los que parecían frenar ese acuerdo. Por eso le digo, y por eso le quería preguntar su opinión, porque tal vez a la gente le haya sorprendido que ahora salga ella diciendo que no siente que sus manos estén atadas en ningún momento para propiciar el acuerdo. Tenemos que tener en cuenta también que acaban de terminar un proceso interno y que ella estaba hablando posiblemente, igual que lo han hecho, por ejemplo, los candidatos a la Secretaría General de Vizcaya, que también aquí había dos y estaban enfrentados. Su oposición al PNV era una intención de mayor número de votos en las bases socialistas en el proceso interno que han tenido, creo yo interpretar. Creo que ha sido una etapa, se ha acabado, ya tienen secretaría general, seguro que están pensando en país y en futuro, y desde luego no creo que al Partido Socialista electoralmente le vaya a compensar más este enfrentamiento con el PNV, porque habrá que recordar también que en este momento el Partido Socialista tampoco tiene mayor representación institucional, y fuera de los acuerdos con el PNV tampoco le quedan otros muchos partidos con los que llegar a acuerdos en ninguna otra institución en la que ellos puedan también tener algo más de protagonismo y algo más que decir, ¿no? Pero de verdad yo creo que va a ser cuestión de tiempo. Estoy segura de que actuarán con responsabilidad, que es lo que también el país demanda y la situación demanda, más allá de partidismos de comienzo. En cuanto a declaraciones, el viernes en este mismo plato entrevistamos a Asier Arraiz, que sí decía que en los últimos tiempos las relaciones con los jeltzales han mejorado. ¿Es así? Bueno, sobre todo se han retomado. No sé si mejorar del todo, pero por lo menos se han retomado. Y ahí también varían los niveles de relación, ¿no? Es verdad, porque además lo hemos hecho público, no hay nada que esconder, que la dirección de Sortu y la dirección del Partido Nacionalista Vasco, una representación del Euskadi Buru Batzar a su máximo nivel, tienen y mantienen relaciones. Lo que no es normal es que no las tuviéramos, porque, y más allá iría, que no las tuviéramos y que no llegáramos a algún tipo de acuerdo en algún momento, porque es el único partido con el que nosotros no conseguimos llegar a acuerdos.
y no tiene mayor sentido. Yo creo que ha dependido mucho también de la actitud de Sortu hasta ahora, que además ha sido mayoritaria en la opinión final y en la actitud final de Bildu, pero espero que esto nos lleve a que, bueno, en el futuro, por lo menos en algunos temas, podamos llegar a trabajar conjuntamente. Yo espero que sea lo normal y lo normalizado, porque lo estamos haciendo con otros partidos políticos, pero me gustaría también que eso se reflejara después en el día a día de relación entre los dos partidos. Por ejemplo, en algunas instituciones, en nuestros ayuntamientos es muy difícil la relación entre los dos partidos, en el Parlamento lo está siendo muchas veces. Bueno, hay que normalizar el día a día para que luego veamos que de verdad esas puertas abiertas y esas actitudes abiertas se dan, pero yo soy optimista en ese sentido. Él decía concretamente y se refería concretamente a un aumento de la confianza que hay entre los miembros de ambos partidos. La confianza se demuestra generalmente cada día y estamos en muchísimas instituciones donde compartimos plenos municipales, plenos en juntas generales, trabajos en comisión, en juntas y en Parlamento Vasco, en el que podemos demostrar esa confianza. Cuando alguna de las dos partes se siente permanentemente atacada, como nos ha pasado a nosotros muchas veces y lo hemos denunciado, el acoso y la judicialización a la que ha llevado la política vasca Bildu y concretamente Sortu dentro de Bildu, hace que la desconfianza sea real. Pero nosotros vamos a seguir manteniendo toda nuestra voluntad a llegar a acuerdos absolutamente con todos los partidos vascos. Y Bildu y Sortu dentro de Bildu son desde luego un partido y una coalición importantes en este país, con unas mayorías muy importantes en algunos territorios. La pasada semana escuchábamos a Jonan Fernández hablar de pacificación y precisamente la izquierda abertzale le pedía mayor autocrítica y no dejar tanto la pelota en el tejado de los presos a la hora de hacer autocrítica. ¿Cree que ese paso adelante está cerca o esto también lo ve un poco complicado? Yo creo que la izquierda abertzale tiene diferentes procesos de autocrítica todavía sin hacer, ¿no? Quizás ha pasado poco tiempo desde que ellos también han dado este gran paso de rechazar la violencia, de rechazar la acción armada de ETA y venir a participar en la vida institucional normalizada del país. En esa reflexión, el tema de los presos y la reflexión sobre los presos y sobre los pasos que deben de dar los presos, creo que es todavía una cuestión pendiente dentro de la izquierda abertzale, que seguramente es complicada porque además implica a muchos colectivos diferentes, no solamente a Sortu como partido político, también a todas las entidades, que son varias además, en torno a los familiares y a las asociaciones de los propios presos. Me parece que es una reflexión que tienen que ir haciendo. Lo que no nos pueden pedir es que como Gobierno vasco o como Partido Nacionalista Vasco no demos otros pasos que realmente también nos corresponde. Nosotros seguiremos en nuestra interlocución con Madrid, sea buena, mala, fluida o no, haciendo una defensa de que la situación penitenciaria de algunos de ellos con la legislación vigente podría ser diferente. Lo seguiremos pidiendo. El Gobierno vasco incluso, a través de la Secretaría General de Jonan Fernández, ha puesto en marcha todo un protocolo que puede ayudar a muchos de esos presos. Pero la otra reflexión y el otro paso lo tiene que dar la izquierda abertzale y los propios presos, que son los que tienen la última palabra sobre cómo quieren que vaya evolucionando parte, por lo menos lo que de ellos depende, de su futuro. Y la otra gran responsabilidad es del Gobierno español, evidentemente. Otra de las imágenes que hemos visto en las últimas menos de 24 horas es la imagen que se está viviendo ahora mismo en Azpeitia. Se está realizando un herria resia para denunciar el juicio que esta misma mañana se está celebrando en la audiencia contra los 28 jóvenes acusados de pertenencia a Segui. ¿Qué le parece, para empezar, el movimiento que se está viendo en Azpeitia? Yo creo que los movimientos populares y sociales, más allá de los propios partidos políticos, siempre y cuando tengan unas formas de comportamiento normalizadas y democráticas, tienen que ser absolutamente aceptados en nuestro país. O sea que creo que desde ese punto de vista no tendría más problema. Creo que volvemos a encontrarnos con otro caso en el que aquella teoría de todo es ETA se vuelve a poner sobre la mesa y nos vuelve a mostrar también que en este tema el Gobierno español no ha normalizado en absoluto o no ha adecuado su planteamiento y en general el Estado no está replanteando su situación a partir de que ETA haya mostrado su intención, creo que ya definitiva, de dejar las armas, ¿no? Ahí hay una especie de disfunción de tiempos y de actitudes y eso es una cuestión muy pendiente por parte del Estado. Nos queda menos de un minuto para acabar la entrevista y como me hacía alusión a la palabra de tiempos en cuanto al tema de la pacificación, Paul Ríos hace algo más de 2 meses decía que este último trimestre del año iba a ser clave porque luego ya se entraba prácticamente en campaña electoral y para conseguir desbloquear el tema de la pacificación van a ser clave estos últimos 3 meses.
meses. ¿Coincide con él? Sí, a mí me gustaría de todas formas que no hubiera ese tipo de cortapisas temporales por el hecho de que estemos en elecciones. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo. Unas elecciones municipales y forales, por importantes que sean, y son importantísimas para todos nosotros, quiero decir, para los ciudadanos y ciudadanas, no pueden paralizar cosas tan importantes como procesos de paz y procesos de convivencia. Por lo tanto, sí que pediría ahí un esfuerzo a todo el mundo. Estoy dispuesta, desde luego, a que lo hagamos también nosotros, de que las elecciones no limiten este tipo de procesos. Itxaso Atutxa, hemos tocado como siempre muchos temas y como siempre nos quedan muchas preguntas por responder, así que espero que tengamos la oportunidad de volver a hablar. Eskerrik asko etortzeagatik. Zegoen, eskerrik asko. Hasta aquí, por lo tanto, la entrevista de hoy. Es momento para el debate, Silvia.